noches, hermanos. Bueno, mantenemos todavía este estudio titulado Israel en Mateo 24. Ya vamos a terminar los versículos siguientes. No creo que el día de hoy, de ninguna manera, pero vamos ya en la recta final de Mateo 24, esperando siempre en el Señor que todo este estudio largo de Mateo 24 sea provechoso, haya sido provechoso y siga siendo provechoso para cada uno de nosotros, porque uno al ir nuevamente ya está más familiarizado con el texto, ¿cierto? Y lo puede comprender con mayor facilidad. Así que le agradecemos al Señor que haya puesto en todos nosotros el interés por estudiar Mateo 24. Y por de agosto, ahí partimos, increíble cómo pasa el tiempo, hermano. Me dicen acá, me soplan, como decimos nosotros, de agosto de 2024 comenzamos con este capítulo 24. Mire, ahí sale rima, ¿cierto? Increíble cómo pasa el tiempo. Y como decía nuestro hermano Román, es muy importante separar, distinguir estos dos pueblos, ¿cierto? El pueblo terrenal, que se llama Israel, y el pueblo espiritual, que se llama la Iglesia, ¿ya? Y eso es lo que siempre procuramos repasar, esta enseñanza de que aquí en Mateo 24 no aparece la Iglesia. La Iglesia fue revelada décadas más tarde de lo que esto se revela acá en Mateo 24. Lo hemos dicho, hay una gran ausente en este relato, no solamente en Mateo 24, sino que también Mateo 25, y la gran ausente es precisamente la Iglesia. Por lo tanto, distinguir estos dos pueblos nos permite también entender con claridad la profecía bíblica y también algo muy importante, discernir el presente, ¿ya? Hoy día, lamentablemente, y lo estamos siempre anunciando, advirtiendo, hay una gran masa de feligresías evangélicas, quiero decirlo de manera muy prudente, que están totalmente extraviadas de la sana enseñanza, pensando primero que son Israel, que Israel del Antiguo Testamento, esas promesas que hay para este pueblo que son claras, precisas, ya han sido cumplidas y se están cumpliendo en un nuevo pueblo que se llama la Iglesia. Y todas las profecías que hablan de una restauración de un pueblo específico como es Israel, todo lo que tiene que ver con la ciudad santa, Jerusalén, o el santuario, el templo de Jerusalén, y todas estas promesas que aparecen, pero de manera abundante en la Biblia, dicen que son alegorías, son simbologías de lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Esa es una interpretación alegórica muy, pero muy peligrosa. Y lo que ha dado paso a todos estos abusos, hermanos, que existen el día de hoy en las iglesias evangélicas. Lamentablemente es esa la realidad. Por lo tanto, Mateo 24 ha sido muy útil y creo que lo seguirá haciendo. Ya terminamos los versículos que hablan del día de la siega. Dimos 2 reuniones, ¿cierto? Nos centramos en 2 reuniones respecto a este punto. Es decir, el Señor viene a separar el trigo de la cizaña y obviamente en un hecho que aparentemente parece muy similar a lo que va a ocurrir en el arrebatamiento de la iglesia. Me refiero a Mateo 24, 40 al 41, ¿cierto? 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Comúnmente se trata de interpretar de que esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Pero como ya lo estuvimos viendo, este hecho está enmarcado posterior a la gran tribulación. Y la iglesia no puede pasar la gran tribulación. Por una sencilla razón, lo digo así, pero cuesta aceptarlo. La iglesia no está para pasar por un tiempo de castigo, porque el Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. No hay ninguna penalidad pendiente para los que estamos en Cristo Jesús. Eso lo dice no solamente en un pasaje, sino que en muchos otros pasajes. Nosotros pasamos de muerte a vida y ya nosotros no estamos expuestos a un tiempo de juicio, a un tiempo de castigo. Por lo tanto, este evento que acabamos de leer es precisamente el tiempo de la siega que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, en poder y gran gloria. Y usted se preguntará, para seguir avanzando, ¿y dónde estaremos nosotros en ese evento?
ya nosotros estaremos glorificados y vendremos con el Señor a reinar 1000 años, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, vamos a avanzar ahora en una exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que le está hablando a sus discípulos. Es como que retoma todo después de esas preguntas que comienzan en el versículo 3, ¿no es cierto? Cuando le preguntan, yo lo digo de esta forma, 3 preguntas en una. Dinos cuándo serán estas cosas respecto a la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas en una que el Señor empieza a responder, y ahí cuidadosamente uno va descubriendo todas las cosas, incluyendo la destrucción de Jerusalén, que ocurre en el año 70, pero también lo que viene en el futuro, la gran tribulación, la abominación desoladora, etcétera, etcétera. Y aquí el Señor retoma todo esto y le dice, velad pues, versículo 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Esto es un mandamiento, los verbos están en imperativo. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Muy decidor ese versículo, hermano. Si lo llevamos también, lo aplicamos a nosotros como iglesia, por supuesto que es aplicable. Vemos que es muy necesario alimentarnos oportunamente para entender los tiempos. Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero, note el versículo 48, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Esa expresión hipócrita, los que actúan, los religiosos. Todas las religiones van a estar ahí. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué solemne advertencia, dramática advertencia de lo que significa este tiempo final. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha abierto el entendimiento. Eso es lo primero. Aunque no sepamos el día y la hora en que vendrá nuestro Señor, en el texto directo, segunda venida de Cristo, y en lo indirecto, el arrebatamiento de la iglesia para nosotros, aunque no sabemos cuándo, el Espíritu Santo nos lleva siempre, hermano, a estar velando. Es decir, este concepto que vamos a analizar el día de hoy, vamos a incorporar algunos puntos más, pero no es algo nuevo para nosotros, y le doy gracias al Señor que no es algo nuevo, porque vamos a hablar de la inminencia. La inminencia es el sentido de que todo lo que va a ocurrir, pero muy pronto. Eso lo mantenían fielmente los primeros cristianos, los primeros siglos, y con el tiempo eso fue cambiando. Como lo hemos dicho, la iglesia de ser un organismo, ¿cierto?, un cuerpo, un movimiento, pasó a ser una institución. Se arraigó en este mundo. Y se arraigó a tal punto de olvidar que era un pueblo peregrino y extranjero. Por lo tanto, la inminencia, esa idea de inmediatez, de proximidad, algo que pronto iba a ocurrir, se olvidó. Esa fue la cruda realidad, específicamente desde el siglo IV en adelante. Antes de seguir comentando y agregar algunas cosas, leamos el paralelo que está en Marcos capítulo 13. Es interesante cómo incorpora algo adicional aquí Marcos, ¿cierto? En el capítulo número 13. Acuérdense, mis hermanos, que hay 3 pasajes o 3 evangelios paralelos en este punto. Bueno, los 3 se le llama sinópticos, ¿cierto? Pero me refiero a lo que es Mateo 24, el equivalente es Marcos 13 y Lucas 21, incluyendo Lucas 17, que lo estuvimos leyendo también. Pero vamos a dar lectura ahora a Marcos capítulo 13, versículo 32 en adelante. Nuevamente leemos esto. Pero de aquel día
y de la hora nadie sabe. Primero, eso nos debe satisfacer, hermano, ¿eh? Eso es muy importante, nos debe satisfacer. Ustedes saben que hay muchos predicadores por ahí sensacionalistas que tienen una pizarra atrás y sacan cálculos, y los cálculos no calzan. Y el problema es que dan fecha y después cuando eso no ocurre, tienen que estar dando explicación a su audiencia de que por qué no ocurrió sus cálculos, por qué no se cumplió. Este mismo Alducín, ¿cierto? El mexicano predicador Alducín, el doctor Alducín, una vez de una fecha en septiembre, no sé, de 2023, por ahí, no sé, o antes de la pandemia, no me acuerdo, pero él decía fehacientemente, Cristo va a volver en septiembre de ese año. Y la gente, ¿no es cierto?, olvidando esto, que nunca hay fechas para que esto ocurra, tenemos que estar esperando constantemente, la gente esperó y llegó la fecha y el calendario siguió su curso y nada ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso, mis amados hermanos? Desprestigio a la verdadera y legítima profecía. Por eso que la gente no quiere saber nada con los predicadores, porque han caído en el chanterío, perdónenme la expresión un poco homilética, en el chanterío político, igual que los políticos esto. No, hermano, acá no estamos para hacer politiquería, estamos para presentar la Escritura tal cual está escrita. Y la Biblia dice, el día y la hora nadie la sabe. Eso nos debe o nos debería satisfacer. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, note, ni el Hijo, agrega eso, ni el Hijo. Es decir, ni Jesús en el sentido humano. Usted dirá, bueno, ¿cómo? Si el Hijo era Dios. Acuérdense que era el 100%, él era 100% hombre, 100% Dios. Como humano, él tampoco sabía. Pero como Dios, como Hijo de Dios, claro que lo sabía. Hace una separación, ¿no es cierto? Ni el Hijo, sino solo el Padre. Verso 33. Mirad, velad y orad. Qué interesante triada de palabras. Mirad, velad y ¿qué más? Y orad. Porque no sabemos cuándo. Es decir, lo que tenemos que pedir al Señor es fuerza, convicciones claras, decía nuestro hermano en la oración, para mantenernos creyendo de que Cristo prometió que volvería a buscarnos y Él va a cumplir esa promesa. No tenemos por qué ponerla en duda. Entonces dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Versículo 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Este versículo 37 es muy interesante, dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Ahí estamos nosotros también. No solamente el público que estaba escuchándolo allí, sino que a todos. Y ese todos somos nosotros también, porque nosotros recibimos esta instrucción miles de años después. Es decir, hermanos, el velar no es un asunto exclusivamente del remanente de Israel que estará esperando el cumplimiento de todo esto en el tiempo de la gran tribulación y posterior a la gran tribulación, sino que todo creyente a través de los siglos debe siempre estar velando por el cumplimiento de las profecías bíblicas. Ese es el gran tema, hermanos, que no quiero ahondar mucho, pero quiero que lo recordemos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Razonemos un poco. ¿Por qué razón fueron gentiles que estaban esperando la llegada del Mesías en su primera venida? Me refiero a magos persas, ¿cierto? Magos no es que hacían magia, sino que eran estudiosos de las profecías bíblicas. Y digo bíblica en el sentido general porque acuérdense que quedó un tremendo legado de Daniel ahí en la antigua Persia. Él dejó un testimonio intachable, hermano. El rey decía no se puede orar y él abría la ventana y oraba a su Dios. Daba testimonio, ¿cierto?, de su fe. Ahora, ¿qué ocurrió? Que él estudiaba las profecías. Daniel estudiaba las profecías. Daniel capítulo 9, cuando aparece la profecía de las 70 semanas, dice que él leía al profeta Jeremías, ¿cierto?
porque hablaba precisamente de la deportación, y él estaba preocupado por su pueblo, hasta cuándo durará esta deportación, este exilio, este destierro. Entonces, habían sabios de Oriente que transmitieron esta información y sabían que el Mesías iba a venir, el Mesías príncipe. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenían que ser ellos, que no tenían ninguna relación con el pueblo de Dios, ¿cierto?, buscando el cumplimiento de la profecía? Porque siempre ocurre la tónica que los verdaderos dejan de velar, hermanos, dejan de esperar. Es lo mismo, hermano, la historia se repite. Israel no estaba esperando a su Mesías. Y el día de hoy la iglesia cristiana, más allá de grupúsculos, la gran masa de iglesias no están esperando al Salvador. No se enseña esta doctrina, siendo que la Biblia dice que el buen siervo es el que enseña y alimenta con estas cosas, pero el mal siervo dice, mi Señor tarda en venir. Por eso que es muy interesante cotejar estos dos puntos entre Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Ahora, en este tema de esta noche, hermanos, volvamos a Mateo 24. Comienza precisamente con una idea de inminencia, velar, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Yo me sorprendo cada vez que me meto en este tema de la inminencia, porque la Biblia abunda mucho en esto, hermanos, ¿ya? El descuido lo tenemos nosotros muchas veces, valga la redundancia, en omitir o descuidar la profecía bíblica. Esta idea de inminencia es que todo esto está cercano y empieza la duda, ¿cierto? Empieza la racionalidad humana y empieza a razonar y decir, bueno, esto, ¿cuánto ya llevamos esperando? Usted puede llevar a lo mejor 30 años, 40 años, 50 años. Algunos murieron esperando. Como dice Hebreo, algunos ni siquiera lo vieron, sino que lo saludaron de lejos y vivieron esperando y nunca lo recibieron. Pero ¿qué más da, hermanos? Es como lo dice Pedro, en el postrer día vendrán burladores que dirán, ¿dónde está el cumplimiento del advenimiento de vuestro Señor? O sea, algo así dice, ¿no es cierto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si desde nuestros padres las cosas permanecen intactas, nada ha cambiado. A lo mejor a usted le han dicho alguna vez, ¿cuándo va a ocurrir este rapto secreto que vienes enseñando tantos años y todo sigue igual? Pero el propio Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, dice, pero ellos ignoran. Y deliberadamente ignoran. Y le damos gracias al Señor porque si nosotros ahora mismo no lo ignoramos es porque Él nos abrió el entendimiento. No hay ninguna jactancia en nosotros. Pero estos ignoran que para el Señor un día, o 1000 años mejor dicho, para nosotros 1000 años son hartos, pero para el Señor 1000 años es como un día. Tiene que ver con la paciencia de Dios. Es la paciencia en que Él está esperando hasta que entre el último redimido en esta etapa de la iglesia, hermano. No es que Él se demora o se olvidó de nosotros. Está cumpliendo sus tiempos. Lo decía nuestro hermano en la mañana, hasta que el Señor dé la orden, el Hijo vendrá a buscarnos. Y esa orden puede salir hoy día mismo. ¿Por qué no? Debemos concebir todo esto, mis amados hermanos, como una idea de cercanía, de proximidad, de inmediatez. Esto puede ocurrir ahora mismo. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, pasajes que yo sé que usted los conoce muy bien, si quiere los busca, yo los voy a ir nombrando, si quiere los busca, pero siempre yo prefiero que lo escuche y después lo apunte por ahí. Ezequiel capítulo 30, versículo 3, dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de el día temible, terrible del Señor. Y los profetas, en este caso Ezequiel, lo predicaba con el mismo sentido de inminencia como hoy día nosotros debemos predicar todo esto. Esto está cercano. Esto no es, piénselo en 100 años más. No, esto puede ocurrir en cualquier momento. Ezequiel capítulo 30, versículo 13, si lo quiere apuntar. Joel, ¿para qué decir? Profeta Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día de castigo. La iglesia no va a estar presente, pero es lo que estamos estudiando en Mateo 24. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Imagínense cuándo profetizó, cuándo escribió Joel,
muchos años antes de Cristo. Y las cosas no han ocurrido. Sin embargo, la inminencia se debe mantener intacta, seguir velando. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Se avanza un poquito a Joel capítulo 2, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión. Esto es para Israel. Sión no es la iglesia. ¿Ya? Es muy dicho de paso que hoy día se mezclan esas cosas. Nos acordábamos con la Eli la otra vez estos coros que cantábamos, ¿cierto?, antiguamente, y que tenía que ver con Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que... ¿Se lo sabe? ¿Para qué? Y cantábamos ahí. Y son alegres, todo, pero teológicamente no aplican para nosotros. Por lo tanto, Sión es Israel. Tocad trompeta en Israel, en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. Ese es un llamado de inminencia. Se avanza Joel capítulo 3, versículo 13, exactamente lo mismo. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Ya? Un lugar específico donde se va a desarrollar todo esto y Cristo va a volver en poder y gran gloria allí. Abdías, profeta Abdías, capítulo 1, versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Abdías 1:15, tiene un solo capítulo, ¿cierto? Sofonías, capítulo 1, versículo 14, que dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. ¿Qué significa eso? Inminencia. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. En realidad no habrá valiente que pueda soportar el día de Jehová. Zacarías capítulo 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Inminencia, entre otros pasajes, ¿cierto? Pero si saltamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que ya la había anticipado Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamado de urgencia, era un llamado de inminencia. A veces nosotros nos recordamos cuando predicábamos el Evangelio en las calles y que estamos en deuda todavía. Ya vamos a programar alguna salida para predicar el Evangelio, para informar que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y predicábamos que Cristo venía, que Cristo viene. La iglesia decía, Cristo viene. Eso se dejó de predicar, ¿ya? Porque hoy día la labor de la iglesia es otra. Cuando digo iglesia, digo la iglesia nominal, no la iglesia verdadera. Y antes se hablaba siempre de esto, siempre se enfatizaba de que Cristo volvía. Pero como ocurrió eso, esa idea de que el año 2000 algo debiera ocurrir y no ocurrió nada, muchos se decepcionaron con esta doctrina y comenzaron a decir que hay una mala interpretación al parecer. Yo me acuerdo que en ese periodo es cuando yo le he contado, y si no lo he contado se lo voy a contar ahora. Y si lo estoy repitiendo, usted me va a tener que escuchar de nuevo lo mismo. Cuando uno se da cuenta que uno en la medida que se va poniendo viejo sigue contando su historia. Entonces yo fui a una librería cristiana y hablamos de estos temas con el dueño de la librería. Y le hablé de la venida de Cristo, de la inminencia, todo eso. No, me dijo, si hermano, esa es una doctrina que creían los primeros cristianos. Así, literalmente, entre otras cosas. Porque entre otras cosas también me decía, los libros que anda buscando ya no se venden. Qué responsabilidad los que tienen librerías cristianas, hermano, ¿eh? ¿Usted ha ido a la librería cristiana? Es como los supermercados. Antes, usted entraba al supermercado y estaban los alimentos, los fideos, el arroz. No, ahora están los neumáticos, la ropa, las prendas, qué sé yo, los perfumes. Y al fondo están los alimentos. Lo mismo ocurre en la librería cristiana. Tú tienes el poder. Piensa y enriquécete. ¿Ah? Si tú lo quieres, lo puedes. ¿Ah? Y cosas por el estilo, hermanos, de autoayuda. Librerías cristianas. Bueno, dice
Mateo 24, el texto de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, inmediatez, Mateo 4:17, que es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que él dijo en su predicación es precisamente el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 24, 42 al 44, que lo acabamos de leer y lo estamos leyendo, pero saltemos a Mateo 25, 13, que dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué tenemos que hacer si no sabemos el día y la hora? Velar. La iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que ser una iglesia vigilante. No podemos adormecernos. Lucas 21:8, mire lo que dice. Lucas 21:8. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Muchos serán los que se suman a nuestra caminata, ¿cierto? Y diciendo el tiempo está cerca, pero no son verdaderos. Dando fechas, dando falsos oráculos, falsas profecías, diciendo, mira, esto yo lo saqué por un cálculo que saqué de este profeta, no lo creáis. Dice, agrega Lucas 21, 28 y 34. Lucas 21, 28 al 34. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está, ¿qué dice? Está cerca. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Está hablando de los intereses terrenales, de los placeres y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lucas 21, 28 y 34. Hechos capítulo 1, versículo 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, erkomai, es el griego ahí. Es decir, vuelve pronto o está viniendo. A ese nivel de precisión está el griego descrito allí. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 18. Esta palabra erkomai es traducida en algunas Biblias, específicamente en inglés, dice, literalmente estoy viniendo. Estoy de regreso. No es que yo me voy y algún día volveré. Erkomai tiene la idea de inminencia, de inmediatez, es decir, en cualquier momento regreso. Es lo mismo que aparece en Juan 14:3, ¿se acuerda? Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez, erkomai en griego, es decir, estoy ya de regreso. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estarle esperando, velando. Este es un llamado también para nosotros, siempre estar velando, hermano. 1 Corintios 16, 22, un pasaje muy decidor. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y agrega esta frase que caracterizó a los primeros creyentes. El Señor viene. Y ese el Señor viene, es del origen, es una transliteración que viene del arameo al griego, y del griego pasa a nosotros también, que es maranata, que significa el Señor viene, el Señor está cerca, el Señor está viniendo. Marán atá, que significa el Señor está próximo a venir. Y los creyentes se despedían de esa forma, se comunicaban de esa forma. Por ahí una vez me preguntaron, ¿por qué tanto maranata entre ustedes? Parece raro, es que es lo mismo cuando dicen ahora, ¿cómo ustedes se juntan en una casa, no tienen un templo? Porque parece que fuera lo verdadero, ¿cierto? Parece que fuera la mentira. Los creyentes se reunían en las casas. Si los templos partieron a partir del siglo IV, no nace en el corazón de Dios tener estas basílicas y estos templos, en donde cuesta tanto también, como decía nuestro hermano, climatizar acá. Pero la idea humana es crecer en arquitecturas grandes, las herencias góticas, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, hermano, parece que fuera raro hoy día ver una iglesia pequeña. Y así era la iglesia primitiva. Grupos pequeños de familias se iban incorporando y ellos se comunicaban de una manera tan sencilla. Se despedían y decían, Maranata, hermano, Cristo viene.
No es un fanatismo, no es una exageración, sino que está allí. Y esta luz que nos arroja 1 Corintios 16, 22 nos habla de la inminencia, un saludo de inminencia. Cristo viene en cualquier momento. 1 Tesalonicenses 5:2, conocidos también por nosotros, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es una idea de que evidentemente el ladrón no le va a avisar cuando viene. ¿Qué tiene que hacer usted si el ladrón viene en cualquier momento? Tiene que estar vigilando, no tiene que dejar minar su casa. Creo que el lenguaje es bastante claro. Hebreos 10, 25 y 37. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, el congregarse va de la mano de la convicción que tenemos de que Cristo vuelve pronto. Y agrega en el versículo 37, un pasaje muy conocido también y muy querido por nosotros, porque es un lenguaje chileno, porque aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito. Falta un poquito, hermano. Y Cristo va a volver. Otro pasaje también muy decidor es Santiago 5, 7 al 8, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, ya firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Inminencia, proximidad, en cualquier momento. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuántos siglos lleva la iglesia? Estamos hablando de milenios ya. Y aún no ocurre nada. Sigamos velando porque va a ocurrir. La promesa se va a cumplir. Yo siempre me imagino en sentido retórico, lo digo, cuando el Señor nos arrebate, nos vamos a encontrar. Imagínense cuando nos encontramos aquí en reuniones, ¿cierto? Hola hermano, no sé, hermano Michael, nos saludamos con cariño, ¿cómo ha estado la semana? Cuando estemos en la nube, vamos a decir, la promesa se cumplió, mi hermano. Amén. Hermana, la promesa se cumplió. ¿Cuánto tiempo lo esperamos y aquí estamos? Lo digo humanamente. Será un tiempo glorioso, hermano. No estoy exagerando. Que el Señor nos halle con esa ansia como un niño, esperando a su Señor. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan, es decir, observan, preservan, enseñan, cultivan las cosas en ellas escritas. ¿Y el por qué está aquí? Porque el tiempo está cerca. Esto lo escribió Juan aproximadamente el año 90, del 90 al 95 después de Cristo. Imagínense, en el primer siglo. Las cosas están cerca. Las cosas no se han cumplido. Pero para el Señor pueden pasar 1000 años, pero para nosotros es mucho, pero para Él es un día. Así que seguimos esperando. Porque esto que leemos no es pérdida de tiempo, como dicen hoy día los predicadores de hoy. Profecía bíblica al tercer cajón de importancia. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Como recibir a Franklin Graham, que viene aquí a Chile, ¿sabía usted? En enero del próximo año viene el hijo del afamado Billy Graham, ¿cierto? O Graham, como lo decimos en buen chileno tarzanesco. Un pastor querido también, recordado, me llamó hace una semana y me dijo: ¿usted tiene algún antecedente sobre este Franklin? Porque yo en mi tiempo escribí bastante sobre Billy. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? No quiero decir que él es viejo, pero yo era joven cuando él lideraba todo esto. Y nos enseñaban lo peligroso que era Billy Graham, porque era un ecuménico, él ya murió, ecuménico de tomo y lomo. Él llegó a decir, este es un paréntesis, llegó a decir que no importa que tú seas musulmán, que tú seas budista, incluso que seas ateo. Pero si tú, ¿cierto?, entras en esta esfera de un llamado totalmente universalista, tú eres parte del cuerpo de Cristo. O sea, con tu sinceridad basta y sobra. Ese no es el evangelio, por hermano.
No hay varios caminos a la salvación. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Entonces me preguntaba si el hijo había seguido los pasos de su padre, Billy, y ahora actualmente es Franklin. Bueno, hay un dicho muy chileno, no sé si afuera lo conocerán, nuestros hermanos nos dirán, de tal palo, tal astilla. Qué sabiduría de Chile, ¿eh? De tal palo, tal astilla. Totalmente ecuménico. Con curas, de hecho, una vez lo mostramos aquí en pantalla, Franklin pertenece a la Comisión de Asuntos de Libertad Religiosa del gobierno de Donald Trump, ¿ya? Entre los cuales están también un cardenal, un obispo católico. Él no tiene ningún problema. Él dice que con los católicos tenemos una unanimidad en lo fundamental del Evangelio. O sea, imagínense ustedes de la envergadura de las declaraciones que estamos diciendo, y este señor va a venir aquí a hacer una gran campaña para salvar a miles de personas que van a aceptar a Cristo. Yo podría decirlo así, hermano, y asumo mi responsabilidad. Es el engaño del último tiempo. Lo que parece ser, no lo es. Acuérdense ustedes que el gran engaño final es que vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán, no dice poco, y a muchos se engañarán. Cierre de paréntesis, no es nuestro tema, pero ¿qué quiero decir? Que nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar en esta inminencia, en esta idea inminente, porque la Iglesia ha cambiado su lenguaje. Absolutamente es otra perspectiva, la Iglesia nominal. Ya quiero terminar, hermanos, se me fue el tiempo, con Apocalipsis 22, versículo 7, que dice lo siguiente. He aquí vengo pronto. Nuevamente, este es el sello de la Escritura, es el fin de la Escritura. ¿Cuántos creemos que la Biblia es infalible e inerrante? Amén, ¿cierto? Dicho muy de paso, Franklin y Billy no creen que la Biblia es infalible. Ellos creen que tiene miles de errores, pero por ahí se puede sacar algo en limpio, como lo enseñaba antiguamente el teólogo suizo Carvar, ¿cierto? El universalismo. No, la Biblia nos presenta un evangelio universalista. ¿Ya? La Biblia es tan clara y precisa que dice que el Señor, ¿cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No es universal. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esto es lo que dice la Escritura, que creemos que es infalible. He aquí vengo pronto. Inminencia, inmediatez. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es el verso 10. Y finalmente el verso 20. El que da testimonio de estas cosas, dice, 2 puntos. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Erkomai, el original. Ahí aparece en más de una oportunidad el mismo verbo. Erkomai en griego, que significa estoy viniendo. Es en breve, es muy pronto, es inminente. Que el Señor bendiga su palabra.